Hoy vamos a hacer dos cosas. Bueno, tres. Una, como les dejé en el mensaje, voy a hacer dos ejercicios, o vamos a hacer entre todos dos ejercicios de interés simple. Luego vamos a iniciar el tema de interés compuesto y finalmente tendremos el taller. Como aún no tenemos las aulas virtuales, por lo menos yo no las tengo habilitadas, entonces el taller me lo van a enviar al correo. ¿Sí? Ahorita al final les doy, igual ustedes lo tienen, pero sin embargo les voy a dejar el correo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Veo que alguien ya me colaboró con la grabación. Muchas gracias. Bien. Entonces, voy a compartir, digamos, pantalla y vamos a ir de una vez al caso. Este caso que vamos a trabajar acá, el caso número 5, por favor me confirman cuando ya lo tengan visualizado. Ya, profe, ya se ve. Ya, Ok. profe. Bien, este caso número 5 lo saqué del libro que yo les envié inicialmente. Está en la página 48, ¿ok? Y dice lo siguiente. Por medio de un pagaré, nos comprometemos a cancelar después de 1 año y medio un valor de 3.285.000 pesos si la tasa de interés es del 1.5% mensual simple, hallar el valor inicial de la obligación. Bien, entonces recuerden el procedimiento. Entonces lo primero que tenemos es que leer, comprender el problema, luego vamos a tomar o a extraer nuestras variables, la información que tenemos. Vamos a unificarla, recuerden que el tiempo y la tasa de interés deben estar en la misma unidad de tiempo. Vamos a hacer nuestro flujo de caja o diagrama de flujo, como lo quieran llamar. Vamos a utilizar la fórmula adecuada de acuerdo a las variables que ya extrajimos. Luego sustituimos, ¿cierto? Reemplazamos en la fórmula y finalmente damos una respuesta. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a este color. Ok. Bien. Entonces, ya tengo ahí claro el problema. Lo que nos piden hallar es el capital. ¿Cierto? Entonces aquí la primera interrogante o el primer interrogante va a ser ¿cuál es el capital? Luego vamos a registrar los variables que tenemos. Entonces tenemos un valor futuro o un monto de 3.285.000 pesos. Será el monto. Tenemos una tasa de interés que sería I igual al 1.5% y dice que esta tasa es mensual. Y prácticamente N, que sería 1.5 años. 1.5 años. Ok. Bien, esa sería nuestra información, lo que nos suministra y lo que tenemos que hallar, que para el caso sería el capital. Esto es lo que nosotros debemos hallar. Bien, entonces, como debemos trabajar en una misma unidad, tanto el tiempo como la tasa, pues vamos a ver qué es lo más sencillo. Entonces, la tasa, ustedes notan que está ¿qué? Mensual, ¿cierto? Nuestra tasa está mensual. Y el tiempo está en años. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a la unidad más pequeña. Vamos a pasar el tiempo a meses. Y la tasa pues quedaría de la siguiente manera. Entonces, ya reemplazando, o digamos, calculando ya las variables, tendríamos lo siguiente. El monto pues sigue igual, ¿cierto? La tasa nos quedaría, la debemos
pasar a decimal, quiere decir que es lo mismo decir que es 1.5 dividido ¿qué? 100, y eso nos dará 0,015. Listo. Y n serían, si un año tiene 12 meses, pues 1.5 años, ¿cuántos meses tiene? Ustedes reemplazan, pues el resultado va a ser 18 meses. Y aquí ya tendríamos nuestro tiempo y nuestra tasa de forma mensual. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. Entonces vamos a continuar. Siguiendo el proceso, ¿qué es lo otro que debemos hacer? El diagrama. Vamos a hacer el diagrama. Entonces aquí yo puedo hacer una línea para separar esto. Ok. Y vamos a hacer el famoso diagrama. Si quieres ya lo podemos hacer con las variables que tenemos en rojo. No con las iniciales, sino con las que ya tenemos despejado. Entonces, ¿cierto? Puedo hacer este pequeño diagrama acá. Entonces, por acá, ¿cierto? Sería el inicial y aquí tendríamos que hallar C. Luego de aquí tendríamos, esto estaría en meses, ¿cierto? Y por aquí, ese sería el periodo que 18, ¿cierto? Y aquí tendríamos un capital de 3.285.000 que sería el monto, ¿cierto? Este sería el monto al final de los 18 meses. ¿Qué más nos hace falta? Entonces tenemos por aquí, vamos a cambiar aquí el color, colocarle un... Y por acá vamos a decir que de acá a acá vamos a tener una generación de intereses del 1.50% mensual o el 1.5 mensual. Ese sería entonces nuestro diagrama de flujo. Entonces tendríamos que hallar el capital, ¿cierto? Y en un tiempo de 18 meses, este sería 18 meses, estarían por acá, este sería N. Y M sería que la obligación debería cancelar 3.285.000. Bien, listo. Ahora lo que sigue es determinar cuál es la fórmula que debemos utilizar, ¿cierto? La fórmula que debemos utilizar. Entonces, sabemos que en la fórmula es igual. Entonces tendríamos nuestra original, que es monto igual a ¿qué? Al capital, factor de 1 más IN. Esta es nuestra fórmula general, ¿cierto? Ahora, vamos a identificar las variables que tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos monto? Sí, profe. Bien. ¿Capital? No, profe. Ah, mentira, Entonces, sí. ¿capital tenemos? No, no lo ¿Cuánto? tenemos. No, no lo tenemos. No, No. eso es lo que toca ayer.
nos corresponde hallarlo. 1 es una constante, tasa de tiempo tenemos y tiempo tenemos. Quiere decir que debemos despejar ¿quién? Capital. Capital. El capital. Entonces, aquí pues aplicamos nuestro modelo de despeje, ¿cierto? Se supone que, ¿qué tenemos acá? Una igualdad. Se supone que lo que está al lado derecho de la igualdad es igual a lo que está al lado izquierdo. En este caso, pues vamos a cumplir una propiedad. En este caso, sé que es lo que necesitamos despejar, necesitamos dejarla sola. Miramos que lo acompaña. Lo acompaña una multiplicación. Ahora, como este factor, 1 más IN, está multiplicando, para despejar debemos pasar al otro lado de la igualdad con la operación inversa. Y la operación inversa a la multiplicación es ¿cuál? La división. Entonces, en este caso, el que está quieto se deja quieto, dejamos ahí quietecito a quién. A M, y decimos que aquí va a dividir entre 1 más IN. Igual a quién? A C. Esto es lo mismo que decir C es igual a quién? A M dividido entre 1 más IN. Y aquí ya tendremos nuestra fórmula para poder determinar cuál fue el capital inicial. ¿Hasta aquí hay preguntas? No sé. Claro todo. Bien, vamos paso a paso. Si hay preguntas, por favor, pregunten. Bien, en este orden de ideas, pues vamos a sustituir. Entonces ya vamos a sustituir y vamos a decir que el capital va a ser igual a el monto. Entonces serían 3.285.000 dividido entre 1, que es una constante, más 0,015 multiplicado por 18. Entonces, por favor, tomemos nuestra calculadora. Igual aquí yo lo voy a hacer en Excel, a ver cuánto nos da. Voy a hacerlo acá. Entonces digo, 3.285, 1, 2, 3, dividido, abro paréntesis, digo 1 más 0,015 por 18. Y el resultado, según aquí la función de Excel, dice que son 2.586.614,17. ¿Cuánto les dio a ustedes? Sí, señor, ese mismo. Igual. Sí, profe. Ok, o sea, estoy haciendo bien las cosas. Entonces aquí digo 2.586.614,17. Cuando ya hemos verificado, finalmente damos ¿qué? Una respuesta. Entonces decimos que ¿el qué? El capital inicial de la ¿qué? Obligación corresponde a 2.586.614,17 centavos. Y listo, eso es todo. Hasta ahí sería la solución del problema.
¿Preguntas? No, profe. Todo es claro. Fácil, Profe, señora. ¿me dejarías ver la primera parte, por favor? Primera parte. Ahí. Porque se borraría. Profe, buenas tardes. Buena tarde. Profe, una pregunta, ¿será que ahorita podemos hacer el 13 o el 15 de los ejercicios que usted dejó para repasar, por favor? Bueno, entonces hagámoslo. Yo tenía planteado otro, pero hagamos ese. Sí, señor. Gracias. Bien. Bueno, listo. Bien, entonces ese lo dejan y ustedes lo hacen por su cuenta. Vamos a mover o copiar. Listo. Siete. ¿Cuál caso dices que es? El 13, profe. El 15. 7. Vamos a borrar esto. Bueno, vamos a hacer uno. El 3. ¿Cuál? Esta no es. 3 simple. Bueno, el 13 o el 15, ¿cuál de todos? El 13, profe. El 13, entonces yo lo voy a copiar por acá. El 13, profe. Ok, voy a copiar. Profe, ¿se podrían los dos? Es que el 15 también está difícil por lo que solo tiene la tasa de interés mensual simple. Pues vamos a ver porque, bueno, vamos a mirar primero este entonces. Bueno, entonces dice que un ahorrador piensa hacer los siguientes depósitos en una cuenta de ahorros que reconoce, ¿cierto? El 1.18 mensual simple. Entonces ya aquí tenemos la primera información. Entonces tenemos una tasa de ¿qué? Del 1.8% mensual. ¿Ok? Dice, dentro de 4 meses la suma de 2.500.000. Entonces, un ahorrador piensa hacer los siguientes depósitos en una cuenta de ahorros que reconoce el 1.8% mensual simple. Dentro de 4 meses la suma de... Ahora, la pregunta es, ¿eso es M o es C? La primera sería C, ¿no, profe? Que sería capital. C. Ese es tiene un depósito, entonces vamos a decir que C1 equivale a 2.500.000. ¿Ok? Dice, dentro de 8 meses, ¿cierto? Es decir, C2 sería ¿cuánto? 3.200.000. Bien. Calcular que el valor disponible de la cuenta al finalizar
un año. ¿Ok? Entonces, N es ¿qué? Un año. ¿Cierto? Listo. Ahora, entonces, dice, profe, tenemos la tasa mensual, pues el año lo vamos a pasar ¿a qué? A mes, ¿cierto? Entonces, un año es lo mismo que decir ¿qué? 12 meses. 12 meses. 12 meses. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces ya tenemos, ok. Ahora, para que nos quede más sencillo, lo que debemos hacer es ese diagrama, ¿cierto? Ahí el diagrama es fundamental. Entonces voy a trazar por aquí una línea. Ok. El diagrama quedaría de la siguiente manera. Entonces tenemos, esto es hoy. Ahora, por acá hace un depósito. ¿De cuánto? Entonces, digamos que aquí es C1. Ya sabemos que son 2.500.000, ¿cierto? Y por acá estaría ¿quién? C2. La pregunta del millón es, aquí, ¿cuánto sería el monto? Ahora, el tiempo es muy importante tenerlo acá, por eso el diagrama es tan elemental. Entonces, por aquí tenemos 0 meses, por aquí este es en el cuarto mes, este es en el octavo mes, y aquí seguimos el mismo, digamos, la misma consecución, ¿cierto? Y tendríamos 12. ¿Ok? Bien. ¿Y el diagrama está en qué? En meses. Y la tasa de interés es del 1, ¿qué? 0.8% de forma mensual. Entonces aquí ya tenemos listo nuestro diagrama. Cuando el diagrama está listo y bien hecho, pues ya nos queda todo muy sencillo. Ahora, recuerden que la teoría de interés simple. Como son dos depósitos, tenemos el capital 1 y el capital 2. Este capital 1 va a ganar intereses, hazlo aquí, desde el periodo 4 hasta el periodo ¿qué? 12. Y luego lo mismo sucede con el capital del periodo 2. Gana intereses desde este punto hasta el mes 12. Entonces vamos a hacer el primero y lo voy a ir a cambiar de color para que lo noten. Vamos a hacerlo con rojo. Entonces vamos a hallar el primero, es decir, vamos a hallar el valor desde acá hasta los que... hasta el periodo 12. ¿Qué quiere decir eso? Que el monto en el periodo 12 va a ser igual a ¿qué? Al capital 1 más los ¿qué? Intereses, ¿cierto? Aquí tendríamos una suma más el capital 2 más sus intereses, y lo que sume eso pues sería el valor del monto en el periodo 12. Entonces vamos a hacer primero el capital 1. Capital 1. Entonces decimos, ¿cuál es el capital más los intereses? Profe, es lo mismo que decir el monto. Entonces vamos a utilizar la fórmula de ¿qué? De monto. Monto es igual a capital, factor de 1 más I, N. Ahora, esto va a ser igual. ¿Cuánto es el capital del 1? 2.500.000, ¿cierto? 2.500.000. ¿Factor de qué? De 1 más la tasa. ¿Cuánto es la tasa? Tenemos 1.18. Recuerden que 1.18 es lo mismo que decir 1.18 sobre 100. ¿Esto nos da cuánto? 0,018, ¿cierto? Ahora,
La pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo hay del periodo 4 al 12? Entonces, si usted lo quiere hacer aquí puntualito, ¿cierto? Entonces puedes decir, aquí sería el capital, los 2.500.000. Y que pues ya lo sabemos, pero igual lo vamos a colocar aquí para no perdernos. N, ¿cuánto es? ¿Cuánto hay del capital 1 cuando se hizo el depósito hasta el periodo 2? 8 meses. 8 meses. 8 meses. Bien. ¿Qué quiere decir que aquí debemos multiplicar? Por 8. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría eso? $2.500.000, 1, 2, 3, por 1 más 0,018 por 8. Entonces eso da 2.860.000. Aquí nos da 2.860.000. ¿Les dio eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a solucionar el capital 2. Entonces voy a colocarlo aquí con otro color. Profe, una pregunta. Señora. ¿De dónde sale el 8 que multiplica ahí? Ya un momento. Este va de acá hasta acá. Ahora, me preguntan que de dónde salió. Aquí en el diagrama está, tenemos este en el periodo 4. ¿Cuánto tiempo hay del periodo 4 al periodo 12? 8 meses. Aquí hay del 4 al 8 hay 4 y del 8 al 12 hay otros 4. Es decir, 4 más 4, 8. Que es lo mismo que vamos a hacer acá. Ahora, para C2, que sería de este color, entonces lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Vamos a calcular C2. C2, el capital, o va a ser igual al monto, ¿cierto? Factor del capital más 1 y n. Ahora, ¿a qué es igual C? C en este caso es igual a ¿cuánto? ¿A 3.200.000? 3.200.000. La tasa sigue siendo la misma. ¿Cuál? 1.8% mensual. Y n, aquí volví nos cambia. Entonces mire que ya n solamente es de este depósito al de acá. Dice, profe, ¿por qué no toma de acá? Dice, no, porque los intereses de acá ya están sumados en este tiempo. Es decir, se llevaron al futuro, al monto, 8 meses después. Y 8 meses después, esos 2.500.000 representan 2.830.000. ¿Ok? Ahora, este señor que está aquí en el periodo 8, porque es un depósito que se va ahí, debo llevarlo al periodo 12, es decir, al futuro 4 meses. Entonces aquí N solamente son ¿qué? 4 meses. ¿Es claro? Sí, profe. Ok, entonces aquí hacemos nuestros cálculos. Entonces decimos que C2 va a ser igual ¿a qué? A 3.200.000. ¿Factor de qué? De 1, que es una constante, más la tasa que no va a cambiar. Pero aquí el tiempo sí. En este caso el tiempo aquí solamente son 4.
¿Listo? En ese orden de ideas, pues el capital 2 sería igual a ¿cuánto? Voy a hacerlo aquí en Excel mientras tanto. Entonces digo, 3.200.000, 1, 2, 3, por, hago un paréntesis, digo 1 más 0,018 por 4. Y a mí me da 3.430.400. Entonces aquí me da 3.430.400. Profe, ¿eso es todo? No. Aquí ya tenemos los dos resultados de nuestra, digamos, de nuestra fórmula solución. ¿Cuál? Esta que tenemos acá. Entonces ya tenemos el capital 1 más los intereses, que son los que están acá. Y el capital 2 más los intereses, que son los que están aquí. Entonces lo que ahora debemos hacer es sumar. Voy a cambiar de color. Y decimos, entonces, el monto al final de los 12 meses va a ser igual al capital más intereses del primer pago o el primer depósito. Eso da 2.860.000. Más el capital 2 o el depósito número 2 más los intereses. Esto da 3.430.400. Sumamos esos dos valores y decimos que el monto al final del periodo 12, o allá al final, son iguales a. Entonces voy a sumar por aquí y decimos 2 millones más 3 millones. Esto da 6.290.400. Entonces esto nos da 6.290.400. Finalmente daremos una pequeña respuesta. Decimos respuesta, ¿cierto? Que el valor al final del año de los dos depósitos más que intereses simples es de 6.290.400. Eso es todo. Entonces aquí fundamental, muchachos, aplicar la teoría, ¿cierto? Y hacer el diagrama. El diagrama nos va a sacar de soluciones. Entonces dice, profe, pero si aquí el tiempo inicial fue un año. Sí, pero ese tiempo inicial de un año, aquí en el periodo 0 no se hizo depósito. O sea, aquí no hay nada. Simplemente está contando que dentro de 4 meses hizo el primer depósito, que sería el primer capital. Y a los 8 meses el otro, es decir, 4 meses después. Y ya no hizo más. La pregunta aquí era, en el periodo 12, ¿cierto? ¿Cuál sería qué? El monto. Sí, la tasa de interés correspondía al 1.8% mensual. Entonces, mire que esta fórmula no la tenemos, pero el caso no la da. Entonces, capital más intereses del primer depósito, capital más intereses del primer depósito. Sumamos esos dos valores en la fecha ¿cuál? En el periodo 12. Recuerde que el valor del dinero en el tiempo, en principio, que yo no puedo sumar cifras en diferentes momentos o en diferentes tiempos. ¿Qué va a hacer? Sumarla a todos o en el futuro, o en el presente, o en un periodo intermedio. Porque podría ser a cuánto equivaldría el dinero en el periodo 4. Entonces el periodo 4 lo dejaríamos quieto y el periodo 8 tendríamos que regresarlo.
Entonces depende del caso. Pero lo que sí hay que aplicar es si hay que llevarlo a lo futuro o traerlo a lo presente, en un momento de la línea de tiempo, es decir, en un momento del diagrama. Para eso se hace el diagrama. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Y aquí pues ya tendríamos como cerrado el ejercicio. ¿Preguntas? No, profe. Profe, yo tengo una pregunta, pero es no el ejercicio, sino es como general. Lo que pasa es que tengo duda cuando la tasa de interés dice que es trimestral o mensual, bimestral, se divide entre 100 y entre los bimestres o trimestres que hay en el año, o bueno, lo que especifique el ejercicio, o solo entre 100. A ver, atención. Una cosa es pasar a porcentaje, por ejemplo, digo aquí 1.18%, sin importar si es mensual, trimestral, no importa. Cuando yo lo voy a pasar a porcentaje, pues lo único que tengo que hacer es tomar ese mismo valor y dividirlo entre 100. ¿Cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con los periodos de tiempo? Recuerden que aquí en temas, pues eso, pues, digamos, lo van a aprender un poquito más adelante. Pero en temas de tasas, el año es la unidad de tiempo más grande o mayor. Y del año se empiezan a desglosar. A ver, ¿cuál? Semestres. ¿Sí? Luego siguen, ¿qué? Cuatrimestres. No es muy aplicable, pero pues. Trimestres. Bimestres. Meses. Mes. Semanas o quincenas. Como lo quieran, pero digamos que esto no, casi no. Semanas y diario. Esta sí es más utilizada. Entonces la pregunta es, si yo hablo en términos de meses, ¿cuántos meses tiene un semestre? Pues digo que tiene 6. Ahora, ¿cuántos habría en el año? La respuesta es 2. ¿Por qué? Porque aquí todos tendremos que llegar a 12 meses. Cuatrimestres. Pues un cuatrimestre son 4 meses. ¿Cuántos cuatrimestres habría en el año? 3. Trimestres. ¿Cuántos meses tiene un trimestre? Digo que 3. Pero en el año hay 4. Bimestres, pues es 2. En el año habrían ¿cuántos? 6. Un mes, pues es un mes. Estoy hablando en meses. ¿Cuántos habría en el año? 12. Quincenas. Entonces, si digo quincenas, puedo decir que son 0.5 meses. ¿Cuántas habría en el año? 24. ¿Cierto? Semanas, entonces digo que serían 0.25 en términos de la misma lógica. Y aquí habrían 48. Pero si hablo de días, tengo que hablar de 365 días. Ese sí no va a cambiar. Porque aquí es cuando no trajo 360 ni no, 365. Profe, Ahora, una pregunta. señor. Pues es que a mí me habían dicho que, por ejemplo, con días calendarios se podía manejar el 360 o con días bancarios los 365. Entonces, pues en los ejercicios yo trabajé sobre los 360 días. Vea, usted dijo dos cosas, pero las dos son las mismas. Días calendarios son 365 días, porque todos los años tienen 365, a no ser que los bisiestos.
¿Sí me va a entender? ¿Y los días bancarios? No, días bancarios no hay. Los días bancarios son calendario. Es decir, cuando se habla de días, simplemente se va a trabajar es para términos de intereses por mora. El tema de los días es intereses por mora. Y lo demás ya son de aquí para arriba. Porque semanas y quincenas prácticamente eso no se utiliza. Se utiliza 365 días para calendario, ¿cierto? O para otro tipo de inversiones, pero de pronto eso lo verán por ahí en administración financiera, no aquí en matemática financiera, donde se trabajan derivados, donde se trabajan bonos, que sí se trabajan a 365, ¿ok? Pero aquí solamente vamos a trabajar meses, ¿cierto? Y cuando hablemos de intereses por mora, serían intereses diarios, porque se les cobra intereses un día que va corriendo. Cada día que va corriendo le va sumando los intereses. Entonces, lo que decía, ¿quién era? Laura. ¿Sí era Laura? En este caso, si yo tengo que pasar de trimestres a meses, pues digo, un trimestre, ¿cuántos meses tiene? Entonces lo divido en 3, ¿cierto? Un trimestre serían 3 meses. Ahora, que si yo lo tengo que pasar a bimestres, entonces lo más sencillo es pasarlo a meses y después a bimestres. ¿Sí? Porque yo no puedo dividir, o digamos, bueno, lo podría hacer, no me dar un valor entero, pero es posible hacerlo. Entonces digamos que aquí lo ideal, no lo más ideal, sino lo ideal es todo llevarlo o tener la guía del mes. ¿Cuántos? 12. Ya sea para llevarlo a un mayor valor o un menor valor. En este caso es mensual, ¿cierto? Dice, profe, pero si la tasa es trimestral, entonces tendría que multiplicarlo ¿por qué? Por 3, ¿cierto? Ahora, profe, y si es trimestral, entonces lo contrario. Tenemos que dividirlo en 3. No sé si queda claro. No, profe, otra vez. Entonces, si tengo 1.18% y es mensual, pero yo debo pasarlo a trimestral, ¿qué hago? Multiplico por 3. Pero si ese es 1.18% trimestral y debo pasarlo a meses, ¿qué hago? Lo contrario. Divido ¿en qué? En 3. ¿Por qué? Porque un trimestre tiene 3 meses. ¿Claro? Sí, señor, gracias. Bien. Listo. No tengo presupuestado iniciar a las 3 el otro tema, entonces vamos a solucionar el que dice Sebastián. Vamos a solucionar el 15 de una vez. Aquí lo vamos a solucionar al final. Ese es el más sencillo de todos. ¿Qué dice mientras? ¿Qué pasó? Como que no. Entonces dice, ¿cuánto tiempo debo esperar para que se duplique mi inversión en una corporación que paga el 2.5%? Este es el más sencillo de todos. Si no lo hemos comprendido es porque la teoría no está clara. Entonces, préstenme atención. Voy a bajar. Entonces dice, ¿cuánto tiempo? Cuando me dicen cuánto tiempo, ¿qué me están preguntando? Tiempo. Tengo que hallar los meses. N, ¿cierto? Dice, ¿cuánto tiempo debo esperar para que se duplique? ¿Cierto? Ok. Entonces, sigo que se duplique la inversión. Entonces, profe, tendríamos que tener ¿qué? Un capital y tendríamos que tener ¿qué? Un monto. Cuando yo hablo de duplicar, quiere decir que debo multiplicar por 2.
Profe, ¿y qué va a multiplicar por 2? No sé, un capital. Puede ser un capital de 1. Entonces esto me da ¿qué? 2. Quiere decir que el monto es 2. ¿Ok? En una corporación que paga el una tasa de interés del 2.5. ¿Sí me hago entender? Cuando yo hablo del duplicado es porque voy a multiplicar por 2. Por ejemplo, digo, tengo un capital de 1000. Necesito que se duplique. ¿Cómo hago? Pues tomo 1000 y lo multiplico por ¿cuánto? Por 2. ¿Cuánto me da eso? 2000. Quiere decir que 2000 es el doble ¿de quién? De 1000. Profe, quiero que se triplique, o sea, por 3. Entonces, en este caso es duplique. Y duplicar es 2. Profe, pero no sabemos cuánto capital. Pues cualquier capital que se duplique. Entonces, en este caso voy a suponer que es 1. Porque al menos debe haber 1 en el capital, no puede haber 0. Porque yo no puedo duplicar 0. ¿Cuál es el doble de 0? 0. No. Doble 0. No, eso no. Debe haber un capital. Profe, pero no nos lo dio. Vamos a suponer que es 1. O como pueden ser 10 millones, no importa. Entonces, en este caso, C es 1 y M es 2. Profe, si quiero con 1000, entonces sería 1000. Les va a dar el mismo resultado. 1000 y duplicado sería 2000. Entonces, no sé cómo lo trabajamos. Si con 1 o con 1000 o con el valor que ustedes quieran. Simplemente es que C es un valor y M debe ser el duplicado o el doble de C. ¿Sí me va a entender? Sí, señor. Entonces, en este caso, tendríamos que hallar es que N. Entonces, en esta situación dice, profe, vamos a hacer el diagrama. Todos tienen diagrama, entonces aquí ya tenemos. Profe, usted no igualó las variables. Nos piden hallar N. Si tengo I, este I es mensual. ¿Qué quiere decir? Que cuando hallamos el tiempo nos va a dar en ¿qué? Muy bien, en meses. En meses. Entonces vamos a hacer el diagrama, ¿cierto? Nos alcanzó el tiempo. Entonces por acá. Entonces hoy. Entonces dice, hoy tengo un capital. ¿Cierto? Si usted lo quiere hacer con álgebra, usted cuando aprendió álgebra, entonces digo, tengo un capital X. Y quiero que averiguar en cuánto tiempo, es decir, en cuánto tiempo, ¿cierto? Este dinero X, porque lo desconozco, se duplica. ¿Cuál es el doble de X? 2X. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Ay, bueno, ¿y a qué tasa va a rentar? Ah, bueno, esperemos a ver aquí y rentamos al 2.5% mensual. Ah, ¿qué quiere decir? Que este tiempo está dado ¿en qué? En meses. Entonces, aquí sin importar el valor que usted le coloque, el resultado va a ser siempre ¿qué? El mismo. Si usted lo quiere pasar a álgebra, daría aquí X, ¿cierto? En este caso nosotros le dimos el valor ¿de qué? De 1. Entonces, si X es igual a 1, M tendría que ser ¿qué? 2X, es decir, 2 por 1, esto sería igual a ¿qué? A 2. Y este sería 1. ¿Listo? Bien, fórmula. Profe, eso ya no la sabemos. M es igual a C, ¿cierto? No lo quiso borrar. No lo quiere borrar entero, así que es. Ay, ahora sí. Listo.
Entonces decimos que C, factor de ¿qué? 1 más IN. Profe, pero tenemos que hallar ¿qué? N. Entonces vamos a despejar. Entonces, hago el mismo procedimiento que hicimos en la parte superior. Ahora, el que está quieto se deja quieto. Entonces digo que M y pasamos esta C a ¿qué? A dividir. Y nos quedaría 1 más IN. Igual este paréntesis ya no está haciendo absolutamente nada. Esto sería igual a ¿cuánto? M sobre ¿qué? Sobre C. Lo más externo a la N es 1. 1 está positivo, lo pasamos aquí, negativo, y esto nos daría IN. Y aquí ya tendríamos solamente la I, que así que esta I que está multiplicando pasaría a este extremo a dividir. Quiere decir que N va a ser igual a ¿qué? ¿A 40 meses, profe? Ah, no sé. Sería igual a M, ¿cierto? Dividido C menos 1, dividido I. Entonces aquí ya tendríamos nuestra fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a sustituir. Entonces N va a ser igual. ¿Cuánto es M? 2 dividido 1 menos 1. Dividido 0,025, que sería nuestra I, ¿cierto? Entonces, 1 dividido 1 es 2. 1 menos 2, ¿cuánto es? Perdón, 2 menos 1. 1, ¿cierto? Y 1 dividido 0,025, ¿cuánto es? Quiere decir que esto es igual a N. ¿40? Sí, nos debe dar 40. Entonces aquí voy a colocarlo acá. 1 dividido 0,025. Y eso da 40. Entonces aquí digo que N es igual a 40. ¿A 40 qué? Meses, profe. Meses. Entonces decimos respuesta. Respuesta. El tiempo que debo esperar para que un capital ¿de qué? Se duplique, coma, rentando al que al 2,5% mensual es de qué? 40 meses. Y listo, eso es todo. Espero les haya quedado claro, ¿ok? Entonces, vamos a ver un pequeño receso de 5 minutos, luego regresamos y retomamos el tema nuevo y por ahí a las 3:30 vamos al taller, ¿ok? Profe, qué pena. ¿Será que me deja copiar cómo despejo la fórmula? Gracias. Ok, con gusto. Entonces, ya regreso.
Listo, chicos, regresé. Vamos a continuar. Entonces, vamos a trabajar el tema de interés compuesto. Al igual que para interés simple, yo les envío una pequeña guía, ¿cierto? Con el concepto. Estos ya lo habíamos trabajado, entonces no hay problema. Y vamos de una vez a las características de cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto. En este que es compuesto, las características son las siguientes. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Ok, perfecto. Dice que el interés calculado en un periodo pasa a ser parte del capital en el siguiente. Cosa que no sucedía con el interés simple, porque el interés simple simplemente el mismo capital se calculaban los intereses hasta el final del periodo, es decir, sobre el capital primitivo. En este, los intereses para el siguiente periodo pasan a ser parte del capital. ¿Esto qué quiere decir? Que los intereses se capitalizan, es decir, se vuelven capital. Y para el siguiente periodo, entonces el capital del siguiente periodo es el del anterior más los intereses. Los intereses son calculados sobre el saldo de la obligación. Entonces, ya sea una inversión o una financiación, se calculan o se liquidan sobre el saldo, para que lo tengan en cuenta. Si usted tiene en cuenta la teoría, le va a ir muy bien. Es posible calcular el valor futuro de un capital. Entonces, aquí vamos a cambiar un poquito digamos, las variables, pero en términos concretos, en esencia son lo mismo. Si yo hablo aquí del valor futuro, es como si en interés simple hallara el monto, es decir, el valor mañana o en el futuro. Es posible establecer el valor de un capital o valor presente invertido. Entonces, ese sí es el mismo término, valor del capital, es decir, de valor presente, es decir, hoy, o también se le conoce como el valor actual. ¿Ok? Este tipo de interés es aplicado en el sistema colombiano a créditos o préstamos. ¿Qué quiere decir? Que el interés simple se aplica para inversiones, sobre todo en CDTs, pero el interés compuesto es aplicado a créditos o préstamos. ¿Ok? Digamos que esas son las características más significativas del interés compuesto. Ahora, las variables. Entonces, lo que antes nosotros llamábamos capital, ahora lo vamos a llamar como valor presente, ¿cierto? Valor presente. Profe, ¿para qué? Simplemente para hacer una diferencia entre interés simple e interés compuesto. Si yo les digo, por favor, calculen el monto, estamos hablando de interés simple. Pero si digo, calculen el valor futuro, les estoy hablando de interés compuesto. Entonces, valor futuro, ¿cierto? VF, VP. Tasa de interés sigue siendo la misma, el tiempo lo mismo y el interés lo mismo. Solamente aquí tenemos una diferencia. El tema de la capitalización. Ustedes me preguntarán, ¿qué es capitalización? Entonces, por aquí en la parte superior, yo les dejé un pequeño glosario y dice capitalización. Entonces, según Mesa, el libro que tenemos ahí como referencia, el de Johnny Mesa, dice que es un proceso mediante el cual los intereses se van causando periódicamente, se suman al capital anterior. O, en términos más sencillos, puedo decir que la capitalización es el momento en que se liquidan intereses. Entonces, puedo decir que es el momento... perdón. Que es el momento donde se liquidan, ¿qué? Intereses. Cuando se liquidan intereses es el momento o el periodo. En este momento lo vamos a también definir como un periodo. ¿Un periodo de qué? Pues un periodo de tiempo. Entonces, si los periodos son mensuales, entonces cada mes los intereses que se liquidan van a ser parte del capital. Si el periodo es bimestral, entonces cada 2 meses esos intereses van a ser parte del capital.
Si la liquidación es trimestral, quiere decir que cada periodo trimestral o cada trimestre, esos intereses van a ser parte del capital. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, bien. Entonces continúo. Ahora, la fórmula general, ¿cierto? La fórmula general dice que es el resultado de una tabla de amortización, ¿cierto? Como la que tenemos aquí en el siguiente aparte. Entonces, a ver, les explico la tabla. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la tabla y vamos a aplicar o teniendo en cuenta la teoría. Entonces, tenemos un valor presente. P es de presente y es de interés. Ahora, presente más interés, eso es igual al futuro. Es decir, que F va a ser igual al presente o al capital presente o al valor presente más los intereses. ¿Cuál sería la fórmula? Pues F más P más I. O como diríamos en interés simple, M más C más I. ¿Estamos? Ahora, para el periodo 1, entonces vamos a calcular. P, pues es el presente, ¿cierto? Estamos acá. Ahora, los intereses se van a calcular P por I, es decir, presente por tasa de interés. P por I es lo mismo que decir que P por I es lo mismo que decir que Pi. Pi. Ahora, P pues está ahí. Entonces, como aquí tenemos que sumar, entonces decimos P más P por I, eso me da P más P por I. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos una suma. ¿Qué vamos a hacer? Factorizar. Esta suma lo que hace es factorizar. Ahora, ¿cuál es el factor común entre estos dos sumandos? P. P. Ahora, ¿qué le hace falta a P para ser igual a P? Entonces, nada. ¿O qué elemento multiplicado con P me da P? Entonces, 1. 1 por P, P. Más. ¿Qué elemento multiplicado por P me da pi? Es decir, I. ¿Qué quiere decir? Que F es igual a P más pi, factorizado quedaría F igual a P factor de 1 más I. ¿Hasta ahí cómo va? Bien, ahora, según la teoría, si ustedes no hablan, yo voy a continuar. Si la teoría dice que para el periodo siguiente, los intereses pasan a ser parte del capital. Entonces, si usted se da cuenta, esto que tenemos acá estaría aquí. Es decir, ya sería ¿quién? El capital o el presente en el segundo periodo. ¿Cuál? El capital más los intereses del primer periodo o el presente más los intereses. Y aquí tendríamos que aplicar lo mismo. P por I. Pero en este caso, P ya no es solamente P, sino 1 más I. Entonces, P por 1 más I por I. Ahora, estos lo vamos a sumar. Sumándolo, ¿cuánto nos daría? Pues nos daría esta parte que sería P por 1 más I, que es la que tenemos acá, vean. Más los intereses. Los intereses es P por I. Ahora tendríamos que factorizar y el factor común para este caso sería P factor de 1 más I. Ese sería el factor común porque está acá y está aquí. Ese sería el factor común. Entonces lo colocamos acá. Nosotros factorizamos, aquí ya está el resultado, pero es lo mismo que decir P factor de 1 más I, que sería el factor común. Factor D. ¿Qué le hace falta a este señor para ser igual a este señor? Toda la respuesta es nada. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 1. 1 por P factor de 1 más I me da ¿qué? P factor de 1 más I. Ahora, más, ¿qué es este? Entonces decimos más y decimos, ¿qué le hace falta a este señor o qué elemento multiplicado con este señor me da P factor de 1 más I por I?
La respuesta es I. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Entonces, como tenemos aquí un factor de igual que base, cuando es así, entonces lo que hacemos es sumar los exponentes. Aquí es a la 1 y aquí es a la 1. Entonces, 1 más I por 1 más I es lo mismo que decir 1 más I elevado a la ¿qué? ¿Elevado a la qué? Al cuadrado. A la 2. Entonces, si usted se da cuenta, cuando en el periodo 2 da lo mismo que en el periodo 1. Simplemente cambia ¿quién? El exponente. En el periodo 2, el exponente es 2. En el periodo 1, el exponente es ¿qué? 1. En el periodo 3 es lo mismo, pero el exponente ¿qué? Cambia. 3. Ahora, en el periodo n, pues vas a dar lo mismo, solamente nos va a cambiar ¿qué? N. Ay, profe, ¿de dónde sale? Aquí está la explicación. Eso es álgebra. Finalmente, pues llegamos a la conclusión que el valor futuro va a ser igual al valor presente más el interés, ¿cierto? Y el interés va a ser lo mismo. En este caso es el valor presente por la tasa de interés. Factorizando, nos queda esta que tenemos acá, pero le agregamos una V de valor futuro y V de valor presente. Y sería esta nuestra fórmula general. Sí, con esta es la fórmula que nos vamos a defender, ya sea para hallar el valor futuro, para hallar el valor presente, para hallar la tasa de interés o para hallar el tiempo. Entonces no nos podemos confundir con las fórmulas. Es muy similar, pero no es igual. Y aquí, pues lo que tenemos es un pequeño ejercicio. ¿Que cómo se soluciona? Igual que el proceso de interés simple. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Cuál? Tenemos que leer, hacer el diagrama, sacar las variables, ¿cierto? Identificar la fórmula, aplicar y dar una respuesta. Aquí tenemos un ejercicio muy sencillo, que es el mismo que tenemos en interés simple, pero vamos a notar la diferencia que los intereses no son iguales. Entonces dice, ¿cuál es el valor final de una inversión de 100.000 unidades monetarias si hemos obtenido utilidades por 3.030 con 10 unidades monetarias después de 3 meses a interés compuesto y con el 12% de una tasa anual? Entonces, recuerden, el proceso es el mismo, el procedimiento. Aquí tenemos nuestra tabla de amortización. Entonces, aquí vamos a aplicar lo de allá arriba. Esta que está aquí la vamos a aplicar ya con números. Entonces, por ejemplo, en el primer periodo tenemos las 100.000 unidades monetarias. Ahora, estos 1.000 son los intereses. Y aquí sería el saldo. ¿Qué quiere decir? Que tomamos 100.000 y le sumamos los 1.000. Nos da como resultado ¿qué? 101. Ahora, estos 101 que son el saldo del primer periodo, noten que pasan ¿a dónde? Al capital o al valor presente del periodo número 2, como sucedió ¿dónde? En la tabla de aquí de arriba. Mire que esta parte de acá pasó toda aquí. Entonces lo mismo sucede en esta parte. Estamos aplicando. Ahora, los intereses son lo mismo. Entonces, ahora, si usted dice, profe, ¿dónde dejarían los 1.000? Entonces, simplemente, ¿cierto? Aquí pues tendríamos que despejar, pero ahí es el 10%. Vamos a decir que aquí es el 10%, el 1%. El 1%. 100.000 por 0.01. ¿Eso me da cuánto? 1.000. Ese es el del primer periodo, ¿no? El del primer periodo. Pero si manejamos el del segundo periodo, que ya lo tendríamos un poquito más aquí abajo. Bueno, no lo tenemos ahí. Si manejamos el del periodo 2, el del periodo 2
Pues miren que ya el capital no son 100, sino son 100 ¿qué? ¿Cierto? Multiplicado, recuerden que interés es igual a presente por I, multiplicado por 0.01. Y esto ya nos da 1000, nos da 1000 ¿qué? 1010, que es el valor que tenemos acá. Ahora, 1001 más 1010, eso nos da 1210. Se suma. Y ahora, voy a cambiarle el color. Siguiendo la teoría, ¿qué pasa? El resultado en el periodo 2 del capital más los intereses pasa a ser ¿qué? Ahora, el valor presente, ¿para dónde? Para el tercer periodo. Y lo mismo, se calculan los intereses. ¿Cómo? 102.10 por 1% me da 1020,10. Y luego se suma, y esto nos da 103.030,10 centavos de unidades monetarias. Si lo aplicamos a la fórmula, aquí ya está el ejercicio planteado, el valor presente serían los 100.000, tendríamos que hallar el valor futuro, que es nuestra incógnita, el 12%, en este caso sería anual, y aquí serían 3 meses, y el interés es, o la renta es eso. Ahora, ¿de dónde saqué yo el 0,1 que estamos trabajando? Pues está aquí en la parte inferior, donde tenemos que el 12% lo pasamos de año a meses, entonces lo dividimos en 12, ¿por qué? Porque un año tiene 12 meses. Y quiere decir que esto es el 0,1% mensual. Tendríamos nuestro diagrama, ¿cierto? Entonces, en este caso, estos 100.000 serían el valor presente. Tendríamos que hallar a quién. Perdón. Tendríamos que ahí hallar el valor ¿qué? Futuro. Futuro. Final. Y aquí hay 1, este sería 2, ¿cierto? 3, y esto estaría dado en ¿qué? En mes, ¿cierto? Ahora, que si yo voy a utilizar nuestra fórmula, ¿cierto? Pues el resultado nos tiene que dar exactamente el mismo. Si usted mira aquí en la parte inferior, el resultado es ¿qué? Exactamente el mismo. Entonces lo vamos a hacer aquí rápidamente. Entonces tenemos ahí nuestra teoría, nuestro caso, listo. Entonces, como si no lo hubiéramos hecho en ningún momento. Entonces, el mismo procedimiento, leemos el ejercicio, sacamos nuestras variables y luego la fórmula, luego reemplazamos y damos una respuesta. En este orden de ideas, entonces, ¿cuál sería? Lo voy a decir dibujar. ¿Cuál sería los valores? Entonces, primero, tenemos un valor presente. ¿De cuánto? De 100.000. Tenemos una tasa de interés del 12%, ¿qué? Anual. Tenemos un tiempo de ¿cuánto? De 3 meses. En este caso no habla de capitalización, pero la capitalización la vamos a tomar mensual, es decir, 12 meses en el año. Ahora, ¿qué tendremos que hallar? ¿Cuál es el valor qué? Futuro. Entonces vamos a reemplazar las variables o a sustituirlas. Entonces, en este caso, el valor presente pues sigue siendo valor presente. Es decir, aquí sigue siendo los mismos 100.000, ¿cierto? Eso no va a cambiar. Profe, una pregunta. Señor. Esa capitalización la tomó de los 12 meses por la tasa de interés, ¿sí? No. La capitalización, ahí no la menciona como tal el ejercicio. Bueno. Pero como el tiempo son meses, yo no puedo decir que los intereses se liquidan cada año, porque entonces ya no tendría razón de ser el ejercicio.
tendría que liquidarse cada mes. Pero normalmente los ejercicios lo van a mencionar estrictamente, ¿ok? Cada cuánto se van a liquidar los intereses. Entonces, en este caso, yo no puedo decir que los intereses son semestrales, la capitalización es semestral. ¿Por qué? Porque dice, pues, que la inversión solamente es de 3 meses. ¿Sí? Y digo, profe, ¿y usted por qué no dijo que era trimestral? Porque hubiese dicho aquí un trimestre, no 3 meses. Profe, da lo mismo. Si no, si aquí hubiese dicho trimestral, entonces esta tasa la pasamos a trimestral. Pero como es mensual, la vamos a pasar a mensual. Quiere decir que vamos a tomar como referencia que la capitalización es mensual. Pero más adelante los ejercicios lo van a decir. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es, como lo hemos venido trabajando, 12 dividido ¿qué? 100, y esto nos da 0, ¿qué? 12. Ahora, profe, vamos a pasar a la mensual, entonces dividimos en 12. Quiere decir que es 0,01. Y aquí el tiempo pues ya está en 3. Listo. Y ahí tendríamos ya listo nuestras variables. Ahora, tendríamos que hacer el diagrama como lo hicimos allá. ¿Cierto? Voy a hacerlo por aquí. Y aquí tendríamos... Profe, qué pena. Es que me perdí en el interés, creo. La tasa de interés. No sé por qué lo dividió por Estamos hablando, 2. esta es la tasa de interés. Eso, pero o sea, no entiendo por qué lo dividió por 2. O sea, el 0,12 lo dividió en 12. Le da 0,01. Entonces, eso no lo entendí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, la tasa es del 12% anual. 12% es lo mismo que decir 12 dividido 100. Eso da 0,12. Ahora, como la capitalización la vamos a trabajar mensual, pues se divide en ¿qué? En 12, para que nos dé la tasa ¿qué? Mensual. Tasa mensual, periodo mensual. Ah, ok, listo. Gracias. Entonces, el diagrama está aquí y aquí tendríamos nuestros 100.000. Y aquí tendríamos que hallar el valor futuro, que lo desconocemos. ¿Dónde? En un periodo de 3 meses. Y aquí ya tendríamos una tasa ¿del qué? Del 1% mensual. Ahí ya estaría listo nuestro diagrama. Finalmente lo que hacemos es que tomar nuestra fórmula y sustituir. Entonces decimos, valor futuro va a ser igual a los 100.000, que es el valor presente, factor de 1 más 0,01 elevado a la 12. Ah, perdón, a la 3, no a la 12, sino a la 3. Entonces aquí es elevado a la 3. ¿Listo? Profe, y esa fórmula, recuerden que ya la tenemos. Nuestra fórmula general dice que el valor presente es igual, perdón, el valor futuro es igual al valor presente, factor de 1 más i elevado a la n. ¿Listo? Esta es nuestra fórmula general. Y aquí solamente tendríamos que dar el resultado, que para este caso son 103,030 o 20. Treinta. Gracias. Sin embargo, pues ahorita lo va a hacer en Excel para verificar. 30 con 10. Si yo lo hago aquí, digo 100.000, 1, 2, 3, por, abro paréntesis, 1 más 0,01, cierro, elevo a la 3. Y efectivamente nos da el mismo valor. Finalmente, según el mismo proceso que ya se nos va a hacer rutinario, es dar una ¿qué? Una respuesta. Entonces, el valor futuro
al final de ¿qué? De los 3 meses equivale a 103.030 con 10. Ahora, profe, ¿qué son? Si son unidades monetarias, entonces usted escribe aquí unidades monetarias. Si son dólares, dólares. Si son pesos, pesos. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí nuestro tema de interés compuesto, pero vamos a seguir trabajando posteriormente. Pues porque hasta ahora estamos haciendo el abrebocas. Pero quería dejar con ustedes el primer ejercicio de la guía resuelto. Entonces, el mismo procedimiento, sacar nuestras variables, unificarlo. Aquí importante la capitalización, el diagrama, nuestra fórmula, sustituimos, damos una respuesta y listo. Eso es todo. Entonces, si hay alguna pregunta. Con mucho gusto, si no, procedemos a hacer nuestros grupos de trabajo y a desarrollar nuestro taller. Son 5 puntos. Tenemos hora y media para ello. Como las aulas no están abiertas, entonces, pues, lo que vamos a hacer es enviarlo al correo. Entonces, les voy aquí a recordar mi correo electrónico, que saben que es odair@, por si las moscas, uno nunca sabe, odair@ucundinamarca.edu.co. ¿Ok? Entonces, el taller, entonces las pautas. Entonces, grupos. Dije 2 o 3, ¿cierto? 3 o 4. 3 o 4, ok, bien. 3 o 4. 3 o 4 personas lo van a solucionar a mano. A mano y buena letra. Letra. Luego lo escanean y lo envían al correo. ¿Quién lo envía? Una sola persona. Uno solo, pues obviamente con los integrantes, ¿ok? Un solo archivo. Profe, es que en mi celular, porque puede haber que se dicen, todo estamos solucionando en el celular. Si están solucionando en el celular, dice, profe, y no tengo una aplicación de escanear. Entonces le tomo una foto, pero una foto legible. Que si yo no veo la foto, choca. Entonces, ahorita por la tecnología es tan avanzada que usted ya puede tener todo en su celular. El celular sirve para todo menos para llamar. Sirve para videoconferencias, para entrar a internet, hacer cálculos, hacer pagos, para sumar, para escanear y otras muchas funciones. Por eso se llaman smartphone. Entonces, escanean y me lo envían al correo. ¿A qué horas? 4 p.m. Perdón, 4 p.m. 5 p.m. Entonces, para que no tengan inconvenientes, a las 4:50, pues ya debe estar el taller. Ahora, les doy un consejo. No hagan todos el mismo ejercicio. Divídanse. Ustedes están estudiando administración y por ahí le enseñaron la división del trabajo, entonces aplíquela. Pero si solamente se van a hacer con uno y uno es el que sabe, entonces sí es muy difícil. La idea es que si son 4, pues cada uno haga un punto y al final lo hacen entre todos y en media hora termina. Pero si uno va a hacer todos y los demás lo van a apoyar nomás moralmente, pues es muy difícil. Entonces ya pueden ahí hacer sus videoconferencias ustedes por Teams o lo pueden hacer por WhatsApp, como quieran, o por cualquier medio y solucionar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y el taller? Ya se lo podía colgar. Aquí. Entonces, aquí están las pautas.
Y el taller es el siguiente. Ah, no, ese no es. Profe, te tengo una preguntita. Señor. Profe, es que yo soy con una chica, entonces no habría problema que el trabajo se lo enviáramos los dos nomás, porque es que la clase pasada publicamos que quien faltaba por grupo y no, o sea, para que se hiciera alguien con nosotros, o una o dos personas. Pero pues, Vea, aquí hay una que está sin grupo. Yo les dije la semana pasada 3 o 4. Entonces hoy estábamos, yo pensé que les había dicho 3 o 2, pero 3 o 4. No acepto ni de 2 ni de 5. Entonces, aquí hay Luisa Fernanda, está sin grupo, entonces ahí la pueden adicionar. ok, profe, gracias. Bien, listo, jóvenes. Vámonos a la hora. Ahí ya está el taller en el chat.